Bien, muy buenos días con todos. Siempre esperando que puedan estar bien, que puedan seguir las indicaciones que nos dan las autoridades día a día, que podamos mantener la calma y extenderles siempre un saludo, ¿no? Mm, Sé que hacen su mejor esfuerzo para poder practicar, para poder autoeducarse, y eso es bueno. Entonces, una felicitación para los que hacen eso. Y seguro lo están haciendo todos, entonces, una felicitación para todos. Es importante que practiquen y que aprovechen ese tiempo al máximo, eh, preparándose, estudiando y compartiendo en familia, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, eh, saquemos todo lo mejor de estos momentos. Bien, continuando con lo que estamos viendo unos ecosistemas que tiene nuestro país. El día de ayer habíamos observado y aprendido sobre el bosque húmedo del Chocó. Habíamos contado su origen, explicado lo que es sus características, de dónde a dónde va. Y hoy nos toca, sí, vamos a ver los bosques secos, sí, y semiáridos. ¿Sí? Entonces vamos a ver las características de estos. eh, eh, Temperatura, flora, fauna, algunos aspectos, ¿sí? Para que nos podamos entender un poquito mejor. Bien, entonces, sí, vamos a poner eh, como título, ¿sí? Bosque seco, ¿sí? Semiáridos, ¿sí? Entonces, bueno, la historia menciona que estos bosques secos y semiáridos, ¿sí? A pesar de que nos imaginamos como un tipo desierto, donde no hay mucha vegetación, la historia nos cuenta de que muchas civilizaciones, sobre todo las civilizaciones de la costa, eh, desarrollaron su vida aquí, ¿sí? Establecieron sus hogares aquí, ya que esto, al establecerse aquí en estos lugares, eh, permitió que estas civilizaciones, que estos pueblos, que estas culturas desarrollen estrategias de riego para poder cultivar sus productos como el maní, como el tomate, como el maíz, ¿sí? Entonces ayudó a que la gente pueda aprender a regar sus cultivos. Entonces lo que muchas veces nosotros pensamos que nadie podría vivir ahí, la historia nos cuenta lo contrario, ¿no? De que bastantes civilizaciones durante mucho tiempo establecieron su vida aquí y así aprendieron a cultivar y a regar. Sí, la gente le toma mucha importancia a los bosques húmedos más que a los bosques secos, obviamente debido a sus características de flora y fauna, su cantidad de flora y fauna, pero en Ecuador los bosques secos son muy importantes, aportan muchos recursos naturales, mucha medicina, ¿sí? Y también fue el asentamiento de pueblos. Entonces vamos a ver un poco de las características de estos bosques secos y semiáridos. Entonces, ¿cuál sería un concepto, ¿sí? O una caracterización de estos bosques secos y semiáridos? Entonces vamos a mencionar aquí que son formaciones, ¿sí? Vegetales donde, ¿sí? La precipitación anual es baja, ¿sí? Entonces quiere decir que durante el año existen pocas lluvias. Recuerda, la palabra precipitación hace referencia a las lluvias. Entonces, al ser baja, ¿sí? En relación a otros ecosistemas, existe escasez de agua, ¿sí? Existe escasez de agua. Eso es un concepto de bosques secos y semiáridos. Pero hay que mencionar, ¿sí? Que en estos bosques existe, ¿sí? Dos temporadas
Algunos autores mencionan dos épocas. Estos bosques hay dos épocas, ¿sí? La una es la época seca, que voy a mencionar. Entonces, en la época seca, ¿sí?, que puede ir, ¿sí?, de 5 a 6 meses aproximadamente, ¿sí?, donde no hay lluvias, ¿sí?, es donde la lluvia no está presente. En esta época seca, los ecosistemas parecen ecosistemas muertos, ¿sí?, donde no existe nada. Entonces se vuelve como tipo desierto, ¿sí?, o semidesérticos, se podría decir. Pero existe la otra época, ¿sí?, la época de lluvia, donde aproximadamente puede ir de 6 meses. Igual 5 meses varía, ¿no? Vamos a poner 6 meses, ¿sí? Entonces, en esta época, ¿sí?, en la época de lluvia, ¿sí?, es donde la flora, ¿sí?, la flora florece, ¿sí?, renace, ¿sí? Y cuando las personas van por estas épocas de lluvia, mencionarían que no es un bosque seco. ¿Por qué? Porque la vegetación se vuelve exuberante, ¿sí?, se vuelve abundante. Entonces, aquí hay los brotes de plantas, ¿sí?, de vegetación, ¿sí?, donde comienzan a florecer y muchas veces se ve distinto, ¿no? Entonces, recuerda, hay época seca y hay época de lluvia en estos ecosistemas, ¿sí? La época seca parecen muertos, parecen semidesérticos, pero hay también la época de lluvia donde esto florece. Hay que mencionar también, ¿sí?, que la mayoría de bosques o de este tipo de bosques se encuentra en la costa, ¿sí?, y parte en el callejón interandino, ¿sí? Estos ecosistemas, ¿sí?, este tipo de bosques puede ir desde los 1000 metros. Hay autores, ¿sí?, hay un autor, ¿sí?, que menciona que va desde los 1000 metros a los 2600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en Ecuador hay que mencionar y hay que reconocer que estos ecosistemas en algunas partes inician desde los desde los 200, ¿sí?, desde los 240 a 250 metros sobre el nivel del mar, ¿sí?, en algunos sectores. Entonces, eso mencionan algunos autores, ¿no? Pero para tener un poco claro y usted lo apunte en su cuaderno, vamos a redactarlo, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar que la mayoría de bosques se encuentran en la costa. Se encuentran en la costa y también en el callejón interandino. ¿Sí? Recuerde que lo que es la región sierra, existen lo que es el callejón interandino. ¿Y por qué es un callejón? Porque hay sectores como el Valle del Chota, ¿sí?, como Guayabamba, como la misma ciudad, el Cantón Otavalo, se encuentran dentro de lo que es las cordilleras, o en la mitad de las cordilleras. Tenemos lo que es la cordillera oriental y la cordillera occidental. Entonces, todo eso es del callejón interandino, ¿no? Y obviamente estamos rodeados de montañas. Entonces, a eso se refiere el callejón interandino. Habíamos mencionado que van desde, ¿sí?, entonces vamos a poner en el callejón interandino que van desde los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí?, hasta los 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Está bien?
Sin embargo, ¿sí?, existen lugares donde inicia a los 295. Aquí hago una corrección, no había mencionado 240, pero menciona este autor a los 295 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y va hasta los 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más podemos mencionar? Vamos a mencionar cuáles son las causas, ¿sí?, de la aridez, de esta aridez, ¿sí? Sí, mencionando, obviamente, la causa de la aridez, perdón, es la escasez de agua. Pero aquí hay diferentes factores, ¿sí?, por las cuales en la costa hay escasez de agua y en la sierra también se produce escasez de agua. No es lo mismo, ¿sí? No es que en ambos lugares la escasez de agua se produce por el mismo factor o las mismas causas, sino que hay diferentes causas. Entonces, ¿cuáles son las causas en el litoral? ¿Cuáles son las causas en el litoral? ¿Sí? O en la costa, ¿sí?, la región costa, ¿sí? La causa de la aridez en la región costa, en la región litoral, se debe a la influencia, ¿sí?, de la corriente de Humboldt. Debe a la influencia de la corriente marina de Humboldt. ¿Sí? La corriente marina de Humboldt. Recordando, sí, que esta corriente marina de Humboldt, su trayectoria es desde la región sur, ¿sí?, del planeta, y va ascendiendo hasta llegar a la costa ecuatoriana, ¿sí?, hasta casi la provincia de Esmeraldas. No llega a la provincia de Esmeraldas y se desvía hacia la parte izquierda, ¿sí? Lo contrario a la propia provincia de Esmeraldas, que tiene la influencia de la corriente del Niño, lo cual es una corriente cálida, lo cual provoca lluvias, y esa zona, esa provincia tiene más precipitación, con más humedad. En la corriente fría de Humboldt, por el contrario, es una corriente que fría, obviamente, y provoca lo que es que las zonas por donde atraviesa sean secas, ¿sí? Existan zonas secas, como en la provincia de Manabí, algunos sectores de la provincia de Guayas, ¿sí?, que son zonas desérticas, ¿sí? Entonces, la causa de la aridez en la región litoral se debe a las corrientes marinas de Humboldt, ¿sí? En la sierra, aquí hay se podría llamar un fenómeno que se le conoce como sombra de lluvia, ¿sí?, en los valles interandinos. En los valles interandinos. ¿A qué se refiere esta sombra de lluvia? ¿A qué se refiere esta sombra de lluvia? Se refiere a que la distribución del agua de lluvia, ¿sí?, o a la distribución de las lluvias, es desigual, ¿sí? No es igual en todo lo que es la región interandina, la región de la sierra, debido a los vientos y a las mismas montañas que tiene la región interandina, la zona interandina, ya que las nubes chocan con algunas montañas, impidiendo que las nubes que llevan la lluvia
lleguen a algunos sectores, lleguen a algunos lugares. Tenemos el caso del Valle del Chota, en Guayabamba, donde las nubes, ¿sí?, son llevadas por el viento las lleva de un lugar a otro, y estas nubes chocan con algunas montañas, ¿sí?, provocando que estas nubes no pasen a ciertas zonas, a ciertas regiones. Claramente hay nubes que se quedarán en las montañas, por ejemplo el Cayambe, ¿sí?, montañas que están cerca de este Nevado Cayambe, provocando que no lleguen al Valle del Chota. Lo mismo en Guayabamba. Alrededor de Guayabamba existen montañas que impiden el paso de las nubes para sectores, lo cual cuando usted viaja a Quito puede ver que parecería que es un desierto, ¿sí?, pero eso propiamente es un bosque seco, ¿sí?, al igual que en la región o en el sector del Valle del Chota, que son bosques secos. Entonces vamos a mencionar, ¿sí?, que aquí en la sierra se provoca, ¿sí?, por la distribución, ¿sí?, desigual de lluvias, ¿sí?, y los vientos. La distribución de igual de lluvias y los vientos. Esas son las causas por qué en la sierra existen bosques secos. Entonces, la distribución desigual de lluvias y los vientos provoca que existan lugares que reciben menos lluvias, ¿sí?, que reciben menos lluvias. Y aquí mencionamos ejemplo, si lo que es el Chota, ¿sí?, y Guayabamba. Entonces, nosotros ya entendemos, ¿sí?, las causas de la aridez, de por qué existen estos bosques secos, tanto en el litoral como en la sierra, ¿sí?, litoral o región costa, ¿sí? Entonces vamos remarcando. Recuerda que esto es un título, voy a poner más grande, ¿sí?, y aquí están las características. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Bien, he copiado una imagen, ¿sí?, para poder explicar, ¿sí?, la región costa, ¿sí? Mire, la corriente de Humboldt tiene esta trayectoria, ¿sí?, por donde yo estoy marcando con mi mouse, con el puntero del mouse, ¿sí? Entonces, mire, sube la corriente fría de Humboldt, ¿sí? Guayas y Santa Elena también tienen sectores o partes con bosques secos, pero usted puede apreciar que Manabí, ¿sí?, es una de las provincias que tiene mayor superficie, mayor extensión de recorrido de la corriente de Humboldt. Entonces, Manabí es una de las provincias que tiene mayor cantidad de bosques secos, ¿sí?, y los que han viajado o conocen esta provincia pueden dar fe de esto, ¿sí?, y la corriente de Humboldt llega hasta esta parte de aquí, ¿sí?, hasta precisamente lo que es la línea ecuatorial que vendría aquí, ¿sí?, porque la línea ecuatorial divide, ¿sí?, lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur, y la corriente llega hasta aquí, pasando por toda esta provincia de Manabí, y se desvía hacia la parte izquierda. Lo contrario, la corriente cálida del Niño viene del norte, llega hasta Esmeraldas, que es la provincia verde, que es la provincia con mayor vegetación, con mayor cantidad de bosques húmedos. En el caso del día de ayer que vimos el bosque húmedo del Chocó,
llega hasta esta parte, hasta donde existe la línea ecuatorial, la línea equinoccial, y se desvía hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, para que tengan un poco más claro, ¿está bien? El por qué, las causas, ¿sí?, de la corriente, de la aridez en la región litoral, ¿sí? Y aquí pues tenemos lo que es Imbabura, Carchi, ¿sí?, Cotopaxi, Azuay, Loja, ¿sí?, todas esas provincias que están en la cordillera, ¿sí?, que tienen la zona interandina o forman parte del callejón interandino, ¿sí?, sabiendo que la cordillera tiene, se divide en dos, ¿no?, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Y hay sectores que nos encontramos en la mitad, donde las lluvias no llegan por las mismas montañas, ¿sí?, y los vientos, para que quede un poco más claro. Vamos a continuar. Vamos a mencionar aquí lo que es la adaptación de las plantas. La adaptación de las plantas a estos tipos de bosques. Cómo las plantas se adaptan, ¿sí?, para ahorrar agua, sabiendo e entendiendo que en estos ecosistemas, en estos tipos de bosques, existen escasez de agua. Aquí hay tres funciones, ¿sí? Aquí hay tres características de las plantas. La primera, listo. La primera, ¿qué es lo que hacen para ahorrar agua? ¿Sí? Algunas plantas, ¿sí?, algunas plantas son caducifolias. ¿Qué quiere decir caducifolias? ¿Sí? Que las hojas se caen. Hay épocas en el año, ¿sí?, donde las hojas de las plantas, de los árboles, se caen. ¿Cuál es el objetivo de esta función? El objetivo es que el árbol o la planta, ¿sí?, ahorre energía, ¿sí?, ahorre energía, evitando hacer un mayor metabolismo en su cuerpo, ¿sí? Entonces, y también otras características de algunas otras plantas es que tienen lo que son las hojas pequeñas, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de tener hojas pequeñas? Es que reducen lo que es la evaporación de agua. Entonces, primera adaptación de las plantas que hacen para ahorrar agua es que algunas hacen caer sus hojas para reducir, para reducir su metabolismo, ¿sí?, para ahorrar energía. Listo, ahí está, para ahorrar energía. Segunda adaptación, ¿sí?, es ¿qué hacen para almacenar? ¿Sí? Para almacenar, nosotros, ¿sí?, conocemos a los cactus, ¿sí? Algunos escriben cactus, ¿no? Entonces ya depende, pero la mayor palabra utilizada es cactus. Los cactus, ¿sí?, y las plantas suculentas tienen tallos y hojas gruesas, ¿sí?, donde almacenan agua, ¿sí? Entonces, los cactus y las plantas suculentas tienen tallos y hojas gruesas donde almacenan agua. Si una planta suculenta es una planta que cuando usted a una hojita le rompe, es
es muy húmeda, ¿sí? Tiene mucho líquido, ¿sí? Entonces es como los cactus, ¿no? Usted le rompe a una partecita de un cactus, ¿sí? Y ahí tiene bastante líquido, bastante savia. Entonces, esas son las plantas suculentas. Y los cactus almacenan agua en sus tallos, por eso son gorditos, ¿sí? Debido a que el agua es muy importante, los cactus, ¿sí? Se defienden de los animales con las espinas. Imagínese si un cactus está en el desierto, está en un bosque semiárido o un bosque seco, y no tuviera espinas, todos los animales fueran y, y se comieran ese cactus, ¿no? Entonces, las hojas, ¿sí? Que se han vuelto espinas, ¿sí? Les defienden para que los animales no consuman a esta planta, ¿sí? Entonces, almacenan agua, ¿sí? Y los cactus, en este caso, se protegen de los animales, ¿sí? Gracias a las espinas. Que las espinas son hojas modificadas, hojas que se han vuelto espinas para evitar la evaporación, para almacenar agua. Y por último, para buscar. Las plantas se han adaptado para buscar agua, ¿sí? Aquí en este caso hay que mencionar que las plantas distribuyen energía más hacia las raíces para que las raíces sean más grandes, ¿sí? Tanto en profundidad como superficialmente, ¿sí? ¿Y por qué las raíces son grandes? Para que puedan buscar agua. Entonces, algunos árboles invierten energía en el crecimiento de las raíces, ¿sí? Para buscar agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos buscar agua de manera superficial y profunda. Listo. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestra explicación de los bosques secos y semiáridos, ¿sí? Mencionando cada una de las características, el por qué se producen. Aquí este es un pequeño subtítulo, ¿sí? Y aquí están las características de este subtítulo, ¿no? Listo. Entonces, uno de los bosques secos más representativos en el Ecuador es el bosque de los Guayacanes, que se ubica en la provincia de Loja, ¿sí? Ya que en una época determinada del año este florece y todas las hojas son amarillas y se ve muy llamativo, ¿no? Lo que es muy atrayente para los turistas, ¿sí? ¿Cuál es la característica del clima? Pues tiene una temperatura de un promedio de 18 grados centígrados, ¿sí? Hay con poca precipitación, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Pues tiene una importancia medicinal, ya que ahí se encuentran muchas especies de plantas, ¿sí? Para el aspecto medicinal, uno de ellos es el palo santo, que la mayoría conoce. También, como le había mencionado, a través de la historia, la gente cultivaba, muchas civilizaciones se asentaron ahí y producían alimentos, y también de esas plantas pueden realizar artesanías. La biodiversidad. Sí, existe abundante flora y fauna, por las explicaciones que le di, de que a pesar de
que es un bosque seco y existe también época de lluvia donde la flora y fauna aparece, donde emerge, ¿sí? Entonces también es importante por eso. En flora y fauna, como por ejemplo existe el árbol de ceibo, es un árbol grande, ¿sí? Como el tronco es como un barril, ¿sí? Muy ancho, ¿sí? Donde también es una forma de almacenar agua, ¿sí? Existen los guayacanes, que es una especie con una madera muy cotizada, una especie con una madera de muy alto valor, de muy buena calidad, ¿sí? También existe lo que es el palo santo, que se utiliza en el aspecto medicinal, en rituales, tiene un aroma muy agradable, y también existen gran cantidad de insectos, ¿sí? Aves y mamíferos, ¿sí? Entonces, voy a poner características aquí. De características, ¿sí? ¿Sí? Indicando que todo es una característica, o hemos detallado las características de este bosque, ¿sí? Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que haya entendido, ¿sí? Nuevamente, si el que tiene alguna duda me la puede hacer, me la puede realizar. Usted sabe que estoy estos videos subiendo a YouTube por la duración, por el tamaño del video. Entonces, si usted puede comentar o hacer una pregunta en el video, en esa aplicación de YouTube, entonces se me da más fácil para mí leerlo, ¿sí? Y responder. Eh, Copie esto en su cuaderno, ¿sí? Es una clase que debe estar copiada en su cuaderno, ¿sí? Para que usted pueda estudiar. Continúe estudiando, continúe instruyéndose. Si tiene alguna duda, aproveche que tiene el internet en la casa y pues siga aprendiendo, autoeducándose. Cuídese por favor y nos vemos en la próxima clase.